Hola, ¿cómo están alumnos, alumnas? Un gusto nuevamente encontrarnos en esta cruzada de salud pública, en este último año, por lo menos, de la carrera en términos de cursadas de las materias. Y bueno, mi nombre es Neri Jure, soy profesor adjunto de esta cátedra y bueno, tienen mi email para cualquier duda, consulta. El tema que vamos a abordar hoy es el derecho a la salud, o la salud como derecho. Esto es indistinto. Un tema creo que importante porque justamente en esta pandemia, después de un año y poco de iniciada, donde ya vimos en este transcurrir muchas dificultades que han tenido los estados justamente y ahora con el tema del acceso a la vacuna como otro tema para discutir, para reflexionar sobre el derecho que nos asiste como personas para acceder tanto a un tratamiento oportuno como a las vacunas, y vemos que esto está teniendo dificultades en muchos estados por esta capacidad de concentración que tienen algunos pocos países con respecto al resto del mundo, que no tienen las mejores condiciones o que no están, digamos, dentro del famoso grupo de los 10 países con mayor desarrollo, con mayor, digamos, como países, digamos, dominantes en términos económicos y políticos. Así que vamos a trabajar este tema y es importante que ante cualquier cuestión, duda, me puedan hacerlo a través de la página de la cátedra, del YouTube de la cátedra o a través del mail que está ahí a disposición. Seguimos entonces, ahora sin la cámara, así ahorramos espacio así no resulta muy pesado, digamos, este Power. Bueno, algunas preguntas orientadoras que vamos a ir tratando de responder a través de esta presentación. En primer lugar, bueno, entender qué son los derechos humanos, cómo se incorpora dentro de esto el derecho a la salud, cómo fueron incorporándose a medida del tiempo, digamos, con la evolución, digamos, la incorporación de estos derechos, cuáles las posiciones éticas con respecto al derecho a la salud. Sabemos que esto, si bien los derechos son universales, digamos, hay posiciones encontradas con respecto a garantizar estos derechos. Otra es justamente que las preguntas que nos hacen, que nos interpelan, que interpelamos al Estado, al mundo, si estos derechos es posible garantizarlos, si los Estados están en condiciones de garantizar y si en todo caso, ¿por qué no se puede garantizar o acceder a muchos derechos? Y en esto también, como reflexión final, cuáles son los dilemas bioéticos, en este caso hablando del derecho a la salud, con respecto a algunos tratamientos, más que nada en esto de las investigaciones y la inversión y la etapa final de la vida con respecto a enfermedades terminales, que esto también nos hace reflexionar cuál es el límite con respecto al derecho de las personas a recibir el tratamiento o también para decir basta, hasta acá, no quiero más. ¿Y qué son los derechos humanos? Bueno, hay muchas definiciones, pero en sí es un concepto universal que tiene que ver con su condición de persona, de individuo en este mundo, en esta sociedad, ¿no? Entonces son ese conjunto de prerrogativas inherentes a la persona cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. O sea, desde el punto de vista más relacional, podemos decir que los derechos humanos se han definido como las condiciones que permiten crear una relación integrada entre la persona y la sociedad, que permita a los individuos ser personas, identificándose consigo mismo y con los otros.
O sea, reconocen el valor de la persona por encima de cualquier realidad y su dignidad como ser humano y el valor fundamental de la libertad. O sea, la lucha por los derechos humanos tiene que ver con la lucha por la libertad, la lucha en contra de la opresión, de la explotación. Por eso la primera cuestión es que todos los hombres deben nacer libres, son libres al nacer. Este es el concepto, porque esto para terminar, ¿se acuerdan? En otras épocas en donde la esclavitud, una persona podía no nacer libre justamente porque ya nacía esclavo, a merced de otra persona o de la dominación de otra persona o de un Estado. ¿Qué es el enfoque de derechos humanos? Cuando hablamos de derechos humanos, uno dice que esta perspectiva, este enfoque, que se basa justamente en la responsabilidad legal y moral del Estado para hacer cumplir o generar las condiciones para el ejercicio pleno de todos los ciudadanos. O sea, el Estado y nosotros, como trabajadores de la salud, si somos parte del Estado, pero también en cualquier momento y en cualquier condición, tenemos que tener este compromiso justamente de no violarlos, justamente de promoverlo, de propiciar que se respeten los derechos humanos y también desde el punto de vista del Estado de garantizarlo justamente, ¿no? Y esto sin duda que ya no es una cuestión únicamente del individuo, sino de la sociedad toda, digamos, ¿no? Garantizar el respeto a los derechos humanos. Y como les decía, los derechos se han ido conquistando a lo largo de la historia. Los primeros, los que se conocen como derechos de primera generación, tenían que ver con esto de romper con la opresión de los estados o de los que se creían dueños por un mandato divino en el caso de, de las monarquías. Y bueno, este gran hecho que conocemos, que irrumpe, digamos, en la historia es la Revolución Francesa, que realmente en el mundo occidental termina con estos, con este modelo, digamos, por lo menos instalado, y lo que es la incorporación de las libertades y la participación política. O sea, ya, digamos, el individuo tiene derecho a elegir y a participar políticamente, y esto no es únicamente para un grupo selecto, ¿no? Y esto que se conoce como los derechos civiles, ¿no? La libertad de ser elegido, la libertad de transitar, la libertad de nacer libres, a pesar de que esto va a tardar bastante en incorporarse para romper con los que nacían esclavos. Bueno, y lo que se conoce como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que justamente sea en el contexto de esta revolución, de la Revolución Francesa, que después se define claramente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Asamblea General de la ONU, que se creó en 1948, después de lo que fueron las grandes guerras, más que nada la Segunda Guerra Mundial, que esto significó, bueno, todos sabemos el desastre que ha significado para la humanidad, digamos, en términos de lo que fue el surgimiento del nazifascismo, con Hitler, con Mussolini, todos los grupos de estos, con Japón, con esta metodología que tenían de creerse por encima como raza superior o individuos superiores al resto. Y bueno, que termina con la bomba atómica, el otro desastre, digamos, que para pelear contra eso terminamos tirando una bomba atómica que hace un desastre, digamos. Entonces, sobre esto se llegan a los acuerdos y se forma la ONU como por lo menos para poner ciertos límites a las locuras del hombre. Bueno, después aparecen lo que se conoce como derechos de segunda generación, que son aquellos que tienen que ver con la lucha del hombre para mejorar las condiciones de vida,
Esto se remonta sin duda a las luchas de los trabajadores en el siglo XIX, en el pensamiento socialista, que después se traduce en el siglo XX, en todo el movimiento de los países no alineados, pero que también se plasma en los estados de bienestar. Esto también es surgieron después de la Segunda Guerra Mundial y que tienen que ver con estos derechos, ¿no? El tema del trabajo, la educación, la seguridad social, la previsión social, la salud, que se incorpora también como un derecho, y la vivienda. O sea, todo este paquete de leyes que se traducen, digamos, en derechos y que apunta justamente a mejorar las condiciones de vida y que el Estado debería garantizar, ¿no? El trabajo, la educación y la salud. ¿Qué son los derechos de tercera generación? Bueno, eso tiene que ver con los pueblos, o sea, esto de la solidaridad entre los pueblos, el desarrollo de los pueblos y que esto está traducido en la Carta de los Derechos Económicos de los Estados en la Asamblea General de la ONU en el año 1974. ¿Qué se incorporan? El derecho a la paz, el derecho a la protección del medio ambiente. Bueno, y ahí ya sabemos todas las conferencias que se dieron en esto de poner las condiciones o los límites al desarrollo y de todo lo que atenta contra el derecho a la protección del medio ambiente, que fue también traducido o definido en muchos acuerdos que se han dado en diferentes conferencias a lo largo del mundo. Incluso en Argentina fue sede de una de estas conferencias por los acuerdos de Kioto. Y ahora surgieron los derechos que se conocen como de cuarta generación, que tiene que ver justamente con todo este desarrollo tecnológico y las posibilidades de que las personas hoy en día puedan incorporar estas tecnologías, como para desarrollarse. Hoy el acceso a Internet se está considerando como un derecho básico, ¿no? Y más ahora en este contexto de pandemia, con los niños que no pueden estudiar porque no tienen posibilidad de tener acceso a, a Internet, y esto es parte también de las luchas de muchos sectores exigiéndole al Estado el cumplimiento de este derecho, ¿no? Porque hoy se considera, por eso también el Estado, hace poco ustedes vieron que en Argentina declaró como servicios esenciales, o sea que no es un tema de negocio de privados, sino que el acceso a las tecnologías, y esto incluye la información o la capacidad de formarse que tienen las personas, los niños, niñas, estudiantes hoy, tienen que ver con estas tecnologías. Entonces, si no hay posibilidad de acceso, o sea, sería una cuestión muy desigual. Y por eso el Estado debe garantizar el acceso a estas tecnologías. También incorporan acá los derechos reproductivos, la ingeniería genética, y los derechos de las minorías, de los animales también incluyendo. ¿Y cómo abordamos el tema del derecho a la salud? Bueno, ya lo dijimos, esto está incorporado cuando se incorporan los derechos de segunda generación, y en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que les asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda. O sea, todo lo que dijimos, que la asistencia médica, todo lo que se incorporó como parte de la lucha de los trabajadores en función de sus condiciones de vida. Y cuando hablamos del derecho a la salud, ¿a qué nos referimos? Y acá, sin duda, tenemos que ir a la definición de la salud. Como ustedes saben, la Organización Mundial de la Salud define a la salud como el más alto nivel de salud física y mental, ¿no?
y no solamente ausencia de enfermedad. Esto del completo estado de bienestar físico, psíquico y mental, y no solamente ausencia de enfermedad. Y sin duda que de acuerdo a la definición que se tome, hay una cuestión, una pregunta básica que hacemos con respecto al tema de garantizar el derecho a la salud. El Estado tiene la responsabilidad de la atención de la salud o de la salud en su concepto amplio, que es esta definición, que tiene que ver con el bienestar de las personas, el bienestar completo físico y mental. ¿Y cómo medimos el bienestar? Sin duda tiene que ver con las condiciones de vida, y esto, como ya lo vieron, va variando de acuerdo a la historia, a los procesos políticos, sociales e históricos, de cómo la salud se va adquiriendo nuevas dimensiones, nueva manera de referirse como tal. Y ahí es donde se incorpora el tema de los determinantes de la salud, que incorpora el concepto de salud como campo, dimensiones del campo de la salud. ¿Se acuerdan? Que incorpora la LONDE, y que después se expresa en la Carta de Ottawa con el tema de la promoción de la salud como parte integrante de la salud fundamental. Acá lo tenemos gráficamente, los factores determinantes de la salud, que son, recuerden, el ambiente físico, el ambiente social y económico, los comportamientos y estrés a la salud tienen que ver con los hábitos de vida de las personas y las influencias biológicas, y por último aparece los servicios de salud, que esto tiene que ver con la atención de la salud. O sea, todo esto hace al estado de la salud. Visto esto, retomamos el concepto del derecho a la salud, y dentro de lo que es la definición de derecho humano, en donde dice que la salud involucra la responsabilidad del Estado en el aseguramiento de las condiciones normativas, o sea, las leyes y materiales que garanticen ese ejercicio y goce efectivo para todos los habitantes del territorio nacional. Primera cuestión, si es un derecho humano, es el Estado el que debe garantizar esas condiciones. Un derecho fundamental, la salud está tan estrechamente vinculada a la existencia humana y a la realización de los anhelos universales de paz, justicia y libertad. O sea, todas estas cuestiones tienen que ver con la salud. Por eso es un derecho fundamental. Y creemos que también es universal, porque el derecho a la salud debe ser garantizado por los estados sin discriminación alguna. Ni por sexo, ni por raza, ni por condición social. Y esto sin duda que es un gran tema pendiente, digamos, ¿no? En el tema del derecho a la salud por muchos estados. Debe ser inclusivo. El derecho a la salud no solo abarca la atención oportuna y apropiada, sino también los principales factores determinantes de la salud, como hacíamos mención anteriormente. El derecho a la salud tiene que ser de cumplimiento progresivo, que debe evolucionar progresivamente a lo largo del tiempo. Una vez alcanzados determinados logros, estos deben ser irreversibles, que no podemos volver para atrás, como ha pasado en nuestro país. La salud, tenemos un avance, organizamos un sistema de atención de la salud, después vuelve para atrás, se desentiende el Estado, van a pasar a las provincias, a los municipios, en estados que dependen, lugares que dependen del municipio, otros de las provincias, hay sectores privados. O sea, esto, digamos, no debe pasar. Si hablamos desde el concepto del derecho a la salud. Después vamos a ver si cualquier sistema, tanto el universalista como el derecho de la seguridad social, pueden garantizar, digamos, el derecho a la salud. Sin duda que el privado no, porque el privado ya baja de otro concepto, donde la salud es parte de un negocio, digamos, ¿no? Donde
El acceso está dependiendo de las condiciones económicas de las personas y no en su calidad de individuo, de ciudadano, ¿no? También es interesante el otro concepto, que el tema tiene que ser participativo. La población debe participar en todo el proceso de toma de decisiones e implementación de las medidas en el campo de la salud. Esto estamos diciendo, participación comunitaria para defender sus derechos a la salud y para pedir por mejores condiciones de atención de la salud. Decimos que es justiciable también. Ante una violación al derecho a la salud, los individuos pueden disponer de mecanismos judiciales para pedir la tutela efectiva y el resarcimiento de los perjuicios causados. Esto acá en Argentina también está muy en boga, el tema de los reclamos judiciales ante la falta de cumplimiento de determinados derechos, ¿no? Porque si hay una ley, los derechos se traducen en leyes, en normativa, y después hay que cumplirla. Bueno, si esto no se cumple, bueno, da a los famosos recursos de amparo, que termina judicializándose mucho el tema de la salud, del derecho a la salud. Y por último, comporta tanto libertades como derechos, que si para la efectiva realización del derecho a la salud, el Estado está obligado al cumplimiento de obligaciones tanto positivas como negativas. ¿Cuáles son los elementos esenciales del derecho a la salud? Bueno, el tema que debe estar, cuando hablamos de acceso a la salud, primera cuestión es que el Estado garantice la disponibilidad del número suficiente de establecimientos para garantizar justamente la atención de la salud. Y también programas, bueno, programas de inmunizaciones, programas. Y acá dice, incluidos los factores determinantes de la salud. Dijimos la promoción de la salud, las condiciones adecuadas de vivienda, etc. Debe garantizar la accesibilidad. ¿Se acuerdan? Acceso depende justamente de varias cuestiones que tienen que ver con la accesibilidad geográfica, que no tiene que haber barreras económicas, barreras de información, el tema de la comunicación del equipo de salud con las personas que va a atender, si son algunas comunidades especiales o alguna etnia específica que no habla el idioma español. Bueno, habrá que ver la manera en que, cómo comunicarse, y esto no tiene que ser un acceso, perdón, una traba de acceso a la atención de la salud. También tiene que tener aceptabilidad, como que todos los establecimientos y bienes y servicios de salud deben ser respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados. Esto tiene que ver con la calidad de atención, ¿no? Cómo se atiende a la población, el respeto, garantizar. Cuando hablamos de perspectiva de derecho, tenemos que entender esto del trato digno y respetuoso de las personas que se atienden en los servicios de salud, en donde sea, privado o público, ¿no? Y acá, bueno, el tema de la calidad, que yo lo dije arriba, pero tiene que ver con esto, ¿no? Deben ser de buena calidad desde el punto de vista científico y médico, También y esto tiene que ver con el equipamiento adecuado, con el equipo de salud adecuado, con una buena capacitación, las condiciones de los servicios, el estado limpio, agua potable, todo esto, y la atención debe ser oportuna. Quiere decir esto, cuando alguien lo necesite, ahí debe estar la garantía de la atención de la salud. Bueno, entonces, como dijimos acá, repitiendo los conceptos, por un lado está el derecho a la salud, que tiene que ver con lo que hablamos, la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad, la calidad de atención. Y por otro lado, los determinantes sociales, que son los de lo que garantizan, digamos, un buen estado de salud de la población. Agua, saneamiento, alimentación adecuada, salud ocupacional, esto es la salud de los trabajadores, las condiciones del medio ambiente, la educación y la información. Todo esto compone el derecho a la salud.
Bueno, esto lo planteó en la Carta a Ottawa, que para que haya también salud tiene que haber paz, tiene que haber educación, vivienda, alimentación, la renta, un ingreso justo, un ecosistema estable, justicia social y equidad. ¿Y en qué nos beneficiamos? ¿En qué se beneficia la comunidad cuando trabajamos o afectamos los determinantes? Sin duda que se logra una mayor prosperidad y bienestar para la población. El desarrollo integral de una sociedad mejora sin duda las condiciones de vida y por ende las condiciones de salud. También hay menos gastos, porque no vamos a gastar tanto en la enfermedad, sino que vamos a trabajar mucho en la prevención, en la promoción de la salud, evitando el costo excesivo que significa atender la enfermedad cuando ya llegamos tarde. También hay un clima general de estabilidad, sin duda que un pueblo mucho más cohesionado, con menos violencia. Las desigualdades, las pobrezas generan violencia, estados mucho más represivos, mucho más violentos. Las personas, sin duda, con mejores niveles de vida, van a estar mucho más sanos. ¿Esto es fácil? Sin duda que no, porque tiene que ver justamente con la lucha por el desarrollo económico de los países y los que estamos en el sur, en los países emergentes que se dicen o dependientes, todavía estamos lejos de poder llegar a entender o trabajar la salud como derecho con una cuestión mucho más integral. Bueno, volviendo al tema de la atención de la salud, o sea, ahora vamos a la cuestión más concreta sobre la atención. Podemos dividir, digamos, en la literatura dos ejes fundamentales que tienen que ver con la concepción del derecho, ¿no? El derecho a la salud. Por un lado, esto que se dice con eje en la filantropía. ¿Qué es la filantropía? Bueno, las personas que, o los grupos, o las personas, organizaciones que deciden hacer un bien, pero como una cuestión altruista de su buena voluntad, que sale a ayudar a la otra persona que lo ve en otras condiciones y se propone como, una, como una cuestión de solidaridad ayudar al otro, ¿no? Eso es una mirada, y la otra es la del concepto de ciudadanía. Bueno, que Bustelo, bueno, un sociólogo argentino, habla de ciudadanía emancipada, que es justamente estas diferencias. Para un modelo de Estado el derecho es negativo, o sea, únicamente no lo toma como una cuestión de responsabilidad y de garantizarla. Por otro lado, sí es un derecho positivo. La salud está incorporada como parte de los derechos. Lesiona la libertad, porque las personas no pueden elegir, tienen que recibir de lo que le da, lo que le llega a través de estas organizaciones. En cambio, el otro garantiza la igualdad. En uno se dan políticas focalizadas para determinados grupos y la otra es de derecho universal, de acceso universal. En uno la garantía de la atención de la salud está dada por la sociedad civil, como le dije, sociedades filantrópicas, sociedades de beneficencia, y por otro lado las garantías desde el Estado. Por un lado, basado en el criterio de humanidad, las buenas personas que deciden ayudar. Hay una vieja canción de Cafrune que decía que acabe la caridad y que empiece la justicia. El otro es basado en la redistribución del Estado, que recauda a través de sus impuestos y redistribuye en beneficios sociales para toda la población. Una se rige por las leyes del mercado y el otro es el Estado garantiza, debe ser gratuito. El término económico no significa una traba.
Por otro lado, se basa en la carencia y el otro se basa en la igualdad. Y vamos a hacer un rápido recorrido sobre esto, cómo se ha expresado en Argentina, en nuestro estado, digamos. Vamos a hablar sobre algunas categorías que tienen que ver con la economía, el Estado, los derechos, las políticas sociales y las políticas de salud. Como ustedes saben, la Argentina se constituye como país a partir de 1853, a pesar de la Constitución que se aprueba en ese momento. Buenos Aires no estaba incluida y recién después de casi 30 años, 20 años, donde se conoce o se incorpora en Buenos Aires y conocemos el país como es hoy, con las provincias, con las 24 provincias incorporadas. Y esa primera etapa de este Estado tenía que ver con las políticas liberales. Mucho se dijo en la generación del 80, en lo que fue el primer centenario de la Argentina. Esto es lo que predominaba, digamos. La economía se basaba en el libre cambio, el liberalismo, copiado, digamos, de los países centrales. Y esto, sin duda que en términos de derecho, los derechos eran individuales, el derecho a la libertad, y el tema de la salud no estaba garantizado y únicamente se llevaba antes por las políticas filantrópicas. Los pobres terminaban, digamos, en atención en hospitales para pobres y los que tenían suficiente ingreso se pagaban su salud privada. Era la época del higienismo, ¿no? Desde 1880, bueno, toda esa etapa hasta 1945, en donde surge el famoso estado de bienestar. Esto coincide, la aparición del estado de bienestar, o welfare state, como se conoce, también fue en muchos países de Europa. En la posguerra desarrollan estas políticas y aparecen, esto propiciado por el famoso modelo keynesiano. ¿Qué significa esto? Que el Estado es el que planifica e interviene en la economía, direccionando justamente los rubros de inversión, con mucha obra pública, con aumento del consumo, con buenos salarios de los trabajadores, y esto hace que los salarios se traduzcan en mucho consumo y desarrollo de la comunidad, de los trabajadores, en mejores condiciones de vida. Las políticas sociales son las políticas universales, como dijimos. Esto se tradujo en Argentina en la Constitución de 1949, en donde todos los derechos sociales estaban incorporados en la Constitución. Después esa Constitución se derogó con un golpe militar y se creó, todos esos derechos sociales pasaron a formar parte del artículo 14 bis de la Constitución, hasta que se reformó en el año 94. Y bueno, y se propiciaban las políticas de cobertura universal. Recuerden el Ministerio de Salud, Carrillo, primer ministro de Salud Pública, y un modelo universalista. Luego empiezan las épocas de las reformas neoliberales, que su expresión concreta fue en la década del 90, en donde bueno, el Estado, en función de sus crisis económicas, lo que se conocía como déficit fiscal, países endeudados, esto condiciona y entra en esta etapa en donde había que achicar al Estado y se privatizan los servicios, y esto genera una gran pérdida de los derechos de los trabajadores que venían del estado de bienestar, y se atenta a todas las áreas, no solamente en salud, sino que educación se privatiza, se trasladan a las provincias, se empieza esto del desmembramiento del Estado, y esto afecta sin duda a muchos derechos. Y las políticas sociales, en función de que este modelo generaba muchos pobres, empiezan a ser focalizadas, por lo menos atender especialmente a las personas que quedaban por afuera del sistema. Y en la salud se le daban garantía de servicios mínimos de atención. Y esto
lo propiciaba el Banco Mundial. Como el Banco Mundial hacía créditos para crear paquetes mínimos de atención para las personas que quedaban fuera del mercado laboral y que necesariamente entraban en la pobreza, y que esto significaba que el Estado debería garantizar mínimamente un aseguramiento para la atención de la salud, pero no era un derecho universal. Este Estado, como ustedes conocen, hace explosión en el año 2001, la crisis del 2001, y bueno, después de idas y venidas, con cambios de presidentes, y etcétera, hay una nueva elección en el año 2003, y bueno, ingresa en la etapa que se conoce como neokeynesianismo, en lo que es el estado del kirchnerismo, y el Estado empieza a intervenir en la economía nuevamente, a regular y a direccionar la inversión en función de aumentar el salario de los trabajadores y esto aumentar el consumo. Y también se intenta retornar al tema de los derechos sociales, y se dice que hay una universalidad acotada, porque sin duda que las condiciones no son las mismas del estado del bienestar. Ya hay un gran porcentaje de población, un 30-35%, que está en la economía informal, que está en la pobreza, que no se puede incorporar a los procesos productivos tal como se conocían en otras épocas, y eso ya está muy limitado en cuanto al acceso a los bienes. ¿Qué pasó en términos de salud? Bueno, se crea el Plan Federal de Salud, hay un retorno a la atención primaria, se propicia, digamos, que el Estado empieza a aumentar la inversión en salud, hasta que, bueno, en el año 2015, como ustedes conocen, vuelve otra vez otro cambio de la política y vuelven lo que se conocen como políticas neoliberales, otra vez apuntando contra el Estado en cuanto al achicamiento, la privatización, etcétera, etcétera. Esto generó también aumento de la pobreza y la desigualdad, y así nos encontramos hoy, si bien se fue, digamos, se cambió el gobierno, pero las condiciones de la pandemia generó que hoy en día tengamos un 42% de la población bajo la línea de la pobreza, tema que vamos a ver en la próxima charla conmigo, y esto sin duda que afecta al derecho a la salud. Bueno, ¿qué tiene que hacer el Estado entonces para garantizar algunas cuestiones básicas de la atención de la salud como derecho? Dijimos el acceso a la salud. Otra es facilitar los medicamentos esenciales. Ustedes saben que el tema del medicamento es un gran problema, más a las poblaciones que no tienen cobertura. Por esto, en el año 2003 se crea el famoso programa Remediar, que tenía que ver con garantizar el acceso a medicamentos esenciales para la población sin cobertura social, y esto se entregaba de manera gratuita. Este programa sigue existiendo, si bien hubo idas y vueltas en cuanto a la disminución en algunos momentos, pero hoy sigue existiendo este programa. Como dijimos, la distribución equitativa de los servicios de salud. Como dijimos, el proceso de participación de la salud en la toma de decisiones. Como dijimos, el tema de garantizar la inmunización. Bueno, hoy en día esto es garantizar la vacuna del COVID a todas las personas en riesgo y las que merecen de acuerdo a las normativas. El Estado también adoptar medidas para prevenir, tratar y combatir las enfermedades epidémicas y endémicas. Toda la estructura del Estado en este momento no está abocado al tema de la pandemia por el coronavirus. Importante también en el tema de la educación y la información a la comunidad con respecto a la salud, a los cuidados, a la prevención, a la promoción de la salud. Y por último, proporcionar una capacitación adecuada al personal del sector salud para garantizar justamente lo que dijimos anteriormente, la calidad y los resultados en salud. Bueno, y la pregunta que nos hacemos entonces con todo esto es, ¿puede garantizar el Estado el derecho a la salud? Y acá vamos a ver, de acuerdo a los modelos, el tema de la pobreza. Dice, la Organización Mundial de la Salud dice que en los hogares más pobres de los países de ingresos bajos y medianos, solo el 17% de las madres y niños tienen cubiertas todas las necesidades sanitarias.
O sea, hay una gran desigualdad en el acceso al derecho a la salud en el mundo, incluso intrapaíses, incluso intrarregiones, ¿no? En Argentina, de acuerdo al municipio donde nazcas, de acuerdo a la provincia donde toca nacer, hay diferencias con respecto al acceso al derecho a la salud. Y esto sin duda es una lucha política, es una lucha social y es una lucha de todo un pueblo por mejorar las condiciones de vida y de acceso a la salud. Por último, ¿cómo se traducen estos derechos en leyes? Bueno, esto es parte de la normativa que ustedes deben conocer, que son las últimas leyes aprobadas que tienen que ver con la salud. La ley de los derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de salud, una ley importante, hay que conocerla, porque tiene que ver justamente con los derechos de la mirada de los pacientes y su vínculo con los médicos, o con el equipo de salud, mejor dicho. La ley de muerte digna, que también tiene que ver con la eutanasia, si bien esto no está dicho en estos términos, pero sí la ley da garantía a una muerte digna cuando la situación y la elección de las personas así lo desean. De las personas y los familiares cercanos, digamos, que tienen que ver con no seguir produciendo daños, gasto en salud, en garantizar quizás pocos días de una persona en vida, pero que no hay ninguna posibilidad de que vuelva a recuperar su salud. La Ley Nacional de Salud Mental es una ley muy trabajada, muy militada, que tiene que ver justamente con romper con esto del encierro de los locos, el encierro de los padecimientos mentales en estos hospitales, en los hospicios que parecen de otro siglo, pero existen todavía en la Argentina, y esto se está trabajando fuertemente para que las personas puedan vivir sus padecimientos en libertad, en lugares y con atención del Estado como corresponde a su padecimiento. La ley de identidad de género, cada uno sea nombrado de acuerdo a la percepción como género, y la ley de derechos sexuales y reproductivos, que ya tiene unos cuantos años, año 2002, que garantiza justamente el acceso a anticonceptivos y en forma gratuita a todas las personas que no tienen cobertura. La ley y las últimas dos leyes recientes, la ley de acceso a la interrupción voluntaria o legal del embarazo, que es la ley 27610, y la 27611, que sale como parte, también como complemento a la anterior, en esto de que si el tema de la pobreza o la imposibilidad de una persona para continuar el embarazo sea referido a las dificultades económicas, el Estado debe garantizar justamente la atención del embarazo y la salud de todo y de la primera infancia a todas las madres que así lo requieran. Así que, bueno, terminamos. Muchas gracias por la atención y cualquier duda estamos en contacto a través del mail o por el entorno de la cátedra. Nos vemos en el próximo encuentro.